Muy buenos días, un gusto saludarles, jóvenes. Bienvenida a Sua, Polinario, Anthony, Jeff, José Franco. Muy bien, vamos a trabajar entonces el desarrollo de nuestros temas. La clase anterior, ¿verdad? Hacíamos una recapitulación de los mismos. Vamos a hablar de la guerra mundial. En este caso, vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Varios aspectos en relación a cómo se fue desarrollando este proceso. Y ya habíamos hablado, ¿verdad? Que algunos sucesos siempre tienden a ocurrir por cuestiones de poder, por cuestiones en un momento determinado que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? En cuanto a recursos, a economía, territorio, a discrepancias que la sociedad siempre mantiene, pero que en algún momento se tiene que tomar, por ejemplo, ¿verdad? Partido por alguno de los grupos a los cuales pues se tiene. Entonces nosotros en la clase anterior, ¿verdad? Hablamos un poquito de lo que fue entonces la Primera Guerra Mundial. Dijimos que surge, ¿verdad? En 1914, esas son fechas conmemorativas que nosotros vamos a tomar en cuenta. También hablamos un poquito de cómo en esta guerra, pues, se presentan ciertas situaciones buenas en su momento, porque hablamos, ¿verdad?, de la tecnología. O sea, aparece la comunicación inalámbrica, aquellos walkie-talkies, ¿verdad?, que nosotros hemos visto en algún momento. También se habla, ¿verdad?, de un cociente intelectual elevado, en donde ya esa parte se valora en gran manera. Hablamos, ¿verdad? De los rayos X. Les decía yo también que surge, ¿verdad? La penicilina. Y en algún momento les mencionaba yo que en base a esa parte de la penicilina, también vamos a tener, por ejemplo, que ha ayudado, ¿verdad? A fortalecer y a contrarrestar muchas enfermedades. Con ello, yo les hablaba también de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, ¿verdad? En este caso surge en 1917, pero la parte, llamémoslo así, que la parte importante de la historia en relación a ellos son aquellos personajes que destacaron. Y lógicamente, si hablamos, ¿verdad? Anteriormente de aquellas situaciones, por ejemplo, del intelecto, de cómo las personas en un momento determinado desarrollaron, por ejemplo, ideas, ¿verdad? Tan malévolas para poderlas llevar a cabo, pues les explicaba yo, hasta lo hacía de asociación. Aquí en Guatemala, antiguamente habían tres delincuentes así, pero de aquellos que, ¿cómo se llama? Que eran sanguinarios. Y uno de ellos se llamó Stanley, otro se llamó el zar, ¿verdad? Entonces ve otro Lenin. Ellos como tal son personajes o nombres de la historia que desarrollaron, ¿verdad? Esa controversia entre guerras. Y por último, ¿verdad? Les hablaba yo de los bolcheviques, que también fue resonado ese término en la década de 1900 en adelante. Con ello, avanzábamos en los temas de los periodos entre guerras. Yo les explicaba a ustedes que cuando nosotros vamos a hablar en este caso de los periodos entre guerras, vamos a entender que estos periodos como tal nos marca la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por eso es de que se llama este fenómeno de entreguerras. Para ello, nosotros vamos a entender que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial existe, ¿verdad?, una depresión económica. Yo les explicaba que esta depresión económica siempre va a surgir después de un problema. Por ejemplo, para hacerles asociación inmediata de esta, ahora que fue en los últimos 3 años de pandemia, pues lógicamente existe una recesión económica porque todo lo que se producía en un momento determinado cesó y entonces ya no hubo un flujo económico en una situación de avance. Guatemala, dentro de esto, de este proceso de depresión económica, por ejemplo, dentro de sus divisas está el turismo.
Y en este caso, ¿verdad? De turismo, vamos a entender entonces que era una fuente de ingreso económica muy grande, pero con el cese, ¿verdad? De lo que fue la comunicación, el traspaso, ¿verdad? Entre territorios, pues esto vino, ¿verdad? A generar esa depresión. Entonces, lógicamente, si hubo una guerra mundial, pues vamos a entender, ¿verdad? Que ya no hubo comercialización y que algunos también tuvieron que dejar, ¿verdad? De producir y que lo poco que se mantuvo dentro de los grupos o dentro de los países, pues fue para consumo muy interno. Acá nos hace un pequeño resumen en donde aparece en 1920 la Primera Guerra Mundial. Estaba como representante, ¿verdad? Benito Mussolini y el fascismo asciende, ¿verdad? Al poder en Italia. También la formación de la Unión Soviética, ¿verdad? También tenemos acá, ya en 1930, entra en el poder Hitler y este personaje es muy sonado porque de esta línea que aparece hasta 1948, él establece, ¿verdad? Aquella forma, aquella Segunda Guerra Mundial. Se establece una depresión entre los años 1930 para en ese lapso a los 40 se estalla nuevamente la Guerra Civil Española. Existe en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial aparece el Holocausto. La Declaración de los Derechos Humanos surge después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en este caso vamos a entender que la Declaración de los Derechos Humanos va a surgir por ese cese que se tuvo, porque se estaban violando los derechos humanos de todas las personas en cuanto nosotros, por ejemplo, tenemos derecho a la vida, a la salud, al desarrollo integral, a un empleo, tenemos derecho, por ejemplo, en algún momento, ¿verdad? En Guatemala, cuando una persona va a ser detenida por un delito, pues tiene que ser sindicado por ese delito, tiene que tener una audiencia para notificarle sobre el delito que está siendo perseguido y luego tiene que estar procesado. Antiguamente, en esa parte, por ejemplo, del derecho, ¿verdad? Se decía, bueno, tal persona es culpable y entonces si hay que ejecutarlo, pues se ejecutaba, ¿verdad? Y si no, se metía a la cárcel ni se investigaba antes, ¿verdad? Si era culpable o no. Entonces, dentro de esas frases es como nosotros encontramos esos elementos de los derechos humanos. Y en algún momento también con el holocausto encontramos, ¿verdad? Que cualquier persona, en este caso que fuera judía, pues era muerta. Y entonces acá, ¿verdad? Surge esta Comisión de Derechos internacionales, ¿verdad? Americanos sobre derechos humanos. Y también antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial aparece el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. En este caso, ¿verdad? Ustedes saben que esta parte de la bomba atómica pues es algo trascendental porque no estamos matando a un grupo de personas, sino a miles y millones de personas, ¿verdad? En la cual se expande esta situación. Por eso es, ¿verdad? Que esta línea pues nos hace un resumen de lo que nosotros hemos observado. Después vamos a encontrar un panorama de posguerra. Usted sabe que después de que llueve, aquí en Quetzaltenango, para los que son de Quetzaltenango, después de que llueve horriblemente, pues usted encuentra muchos desastres. Va a encontrar que las carreteras están llenas de tierra, de basura. Va a encontrar, por ejemplo, que algunas calles están inundadas. Posiblemente no hay energía eléctrica. Posiblemente arrasó con ciertos animales o con la siembra, los cultivos. Miren, son tantas cosas que suele surgir, ¿verdad? Después de una fuerte lluvia para nosotros entender, que podamos asociarlo, pues el panorama de posguerra va a ser algo catastrófico y algo letal, porque entonces en este caso sabíamos, ¿verdad?, que fueron muchas personas muertas, que hubo una depresión económica, que vuelven otra vez a empezar de cero en el desarrollo social como tal. Lamentablemente, pues el documento en esta parte no nos permite establecer, pero sí nos habla, ¿verdad?, de cómo algunos países fueron afectados. En algunos tenemos Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, Alemania, entre otros. Pero dentro de esta parte
vamos a encontrar que se mantenía, llamémoslo así, una guerra civil española, y la guerra civil se da en 1936 y 1939, que enfrentó dos bandos que estaban los republicanos de izquierda y los nacionalistas de derecha. Y usted siempre ha escuchado, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha, en este caso, entre los bandos políticos. Pues no se establece más, ¿verdad? Que son aquellos que quieren ascender al poder. El conflicto tuvo raíces políticas y sociales, y también nos dice que tuvo una oposición entre el gobierno frente al popular, ¿verdad? De tendencia socialista. En algún momento yo les he compartido que el ser humano dentro de un grupo social pues siempre quiere tener el dominio, ¿verdad? Ya sea de un grupo, de un territorio, tiene el dominio de poder, por ejemplo, económico. Regularmente siempre va a ser como la economía la que se va a establecer como parte de ese proceso. Acá podemos observar, entonces dice, el Frente Popular de tendencia socialista que había sido electo de forma democrática. Cuando nosotros hablamos de esta parte democrática, pues ya se está tomando en cuenta toda la población para que haga la selección, ¿verdad? De cómo se establece ese poder. El bando republicano era apoyado por los partidos de izquierda, que eran los obreros, los sindicatos. El bando nacionalista contaba con el soporte de los grupos conservadores. Y aquí viene otra vez esos dos términos, ¿verdad? Les decía en la clase anterior. Va a haber un grupo de liberales que va a estar en contra de los conservadores, y los conservadores son aquellos que ya tienen el poder y lo quieren conservar y no quieren que cambie nada. Así como está, así vivimos muy bien, así se establece. Mientras que los liberales quieren, ¿verdad?, salir de ese yugo que tienen los conservadores. Por eso es de que hablamos de esos términos como conflicto. Los estados sociales se dice que se sintieron amenazados por las formas emprendidas de un nuevo gobierno. Acá nos habla de la Iglesia Católica, de los terratenientes y las personas de la clase baja. Aquel que no tiene el poder, pues siempre va a querer ascender al mismo. El que lo tiene no lo va a querer soltar, lógicamente. Entonces, durante esta guerra vamos a encontrar que hubieron persecución, hubieron ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas. Por eso es que al inicio mencionaba, ya entra, ¿verdad?, el interés y la manifestación de los derechos humanos, porque en este caso, ¿verdad?, al haber ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y torturas, aquellas personas que iban a ser culpables de algún delito, cualquiera que fuera, pues igual no iban a tener proceso, o lo podían matar, o lo podían torturar para exigirle que hablara, ¿verdad?, sobre ciertos temas, o en algún momento, ¿verdad?, pues lo podían, en este caso, sentenciar, sin que hubiera un tribunal que pudiera juzgarlo como tal. Luego aparece el término del holocausto. Y esta fase les hacía yo ver a ustedes, ¿verdad? Que es importante porque nos permite entender, ¿verdad? Cómo en algún momento, pues se desarrolló. Y entonces acá vamos a entender, pero que el holocausto, ¿verdad? Lo desarrollan en contra de los judíos, porque se consideraba, ¿verdad? Que ellos eran una especie animal incipiente, una especie animal que no pertenecía a la clase humana, sino que única y exclusivamente, ¿verdad? Eran como que estaban aquí en parte de la población, pero que no comprendían, ¿verdad? Esa parte humana, y que por lo tanto tenían que ser exterminados. En algún momento se encontró que hicieron como campamentos, hicieron como reservas, hicieron lugares específicos para concentrar a este tipo de población, y asimismo, ¿verdad? En grupo también los mataron. Cuando tengan la oportunidad ustedes de ver una película que se llama El niño de la pijama a rayas, van a comprender ustedes esta fase. Esa película lo único que hace es manifestar, ¿verdad? Cómo en algún momento niños, mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, cualquier clase de persona que fuera, en este caso, ¿verdad? Determinada o fichada, si ustedes así lo quieren entender, ¿verdad? Como judío tenía que morir. Y entonces los dejaban en ciertos campos
los ponían a trabajar y a crear muchas situaciones. Cuando estos llegaban a una meta, pues lo que hacían es que los metían a unos cuartos y ahí los encerraban, ¿verdad? Y les dejaban caer ciertos químicos o ácidos para que los desintegrara como seres humanos. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Quedó esa parte del holocausto. Por eso es que se habla mucho de la Declaración de los Derechos Humanos para no permitir, ¿verdad?, esas situaciones tan feas que vivió la población. A eso es a lo que nosotros establecemos esa parte del holocausto. Posiblemente usted tal vez ha escuchado o ha visto lo que es lo que le llamamos la estrella de Belén, ¿verdad? De aquella estrella que tiene, me parece que son 6 picos, 6 u 8 picos, entonces esa es la que representa, ¿verdad? A los judíos. Y en ese entonces lo que hacían era que le ponían como un parche, ¿verdad? Con esa estrella, judío seguro. En este caso entonces era muerto a través de esta situación. O en algunos casos por la situación malévola, ¿verdad? Que tenían, pues los torturaba. Y aquí dice, estuvieron o sobresalieron en campos de concentración con sus cámaras de gas. Así fue como ellos los mataron. Los encerraban en un cuarto, en ese cuarto colocaban el gas, ¿verdad? Y eso hacía que quemara a las personas, ¿verdad? Las calcinara y las hiciera desaparecer. Los horrores del holocausto sobrepasan muchos límites de la comprensión humana, porque o sea, nadie tiene una capacidad mental, ¿verdad?, de establecer todo lo que sufrió en ese entonces. Ojo, les decía, les recomiendo en este caso la película del niño de la piñama rayas y también quien nos habla sobre esta otra fase también es el diario de Ana Frank. No nos muestra por completo todas estas aberraciones, pero más sin embargo, ¿verdad? Nos presenta ciertas situaciones de cómo se dio en aquel entonces. Para ello, tenemos en la página 134, 135 el desarrollo de algunas actividades que ya en su momento ustedes van a establecer. Y pasamos a otro evento histórico, también feo y malo, ¿verdad? Pero que ya pertenece a la historia y que tenemos que hablar sobre él, es la Segunda Guerra Mundial. Tuvo sus causas, dice, muy diversas en lo que fue la conversión o el conflicto, ¿verdad? Entre lo que fue el sentimiento de la ignominia y de la deshonra experimentado por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Es decir, queda todavía aquel recelo, aquella frustración, aquel dolor, ¿verdad? De lo que había ocurrido. Y usted sabe, le decía que surge cualquier controversia y ahí va, ¿verdad?, a emprenderse ese conflicto. La Guerra Civil Española también dice encabezada por el general Francisco Franco. Tenemos la transformación de la Unión Soviética en un Estado socialista. Tenemos la Gran Depresión Económica de 1929, la anexión de Austria a Alemania a finales de 1938 y la petición de Japón y otras naciones industrializadas de establecer un nuevo orden mundial para acceder a un mercado internacional. Entonces, vean, ¿cuántos eventos surgieron dentro de este proceso? Los pactos entre las naciones. Hitler suspendió las indemnizaciones que había de realizar en España por la Primera Guerra Mundial y comenzó a armarse y se alió con italianos y japoneses para firmar un pacto de acero. Con este acuerdo se dio origen al eje Berlín-Roma-Tokio en 1940 y se consolidó el plan tripartito Alemania, Italia y Japón, que en este caso, ¿verdad? Se va a llamar triple porque están los tres involucrados. Y por eso es de que muchas veces yo, miren, les digo que algunos términos ya vienen desde antes. Tal vez usted ha escuchado una serie, ¿verdad? Creo que la señora Cero, creo que le llaman, algo así. Vean, ¿por qué surgen estos elementos? El desarrollo de la guerra de la Segunda Guerra Mundial inicia el 1 de septiembre de 1939 cuando las tropas alemanas invadieron Polonia. Los ataques alemanes se enfrentaron a la caballería polaca y en un día derrotaron a la resistencia. Finalmente Alemania y Rusia se repartieron el territorio de Polonia. Y era lo que yo le decía al inicio, ¿verdad?
o es por territorio, es por economía, es por un recurso, etcétera. Acá nos dice, por su parte, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, cuyos actos acelerados de la guerra produjeron la ocupación de los Países Bajos. Y por eso mencionábamos anteriormente quiénes fueron involucrados, ¿verdad? Dentro de este periodo de guerra. El 22 de junio de 1941, Hitler invade Rusia. Los ataques se expandieron rápidamente a muchas de las ciudades rusas. Mientras tanto, en los países ocupados por los alemanes se desarrollaba una limpieza étnica e ideológica. Nuevamente se volvió, ¿verdad? Cuando decimos limpieza étnica e ideológica, todo aquel que no esté de acuerdo a lo que el señor Hitler había dicho, ¿verdad? Tenía que ser muerto definitivamente. Acontecieron entonces judíos, gitanos, eslavos, homosexuales y opositores. Alemania llegó a controlar el norte de África. El mando de Edwin Rommel, un brillante general reconocido dentro de lo que fue el área militar, lo tenían como un genio. En 1941 los estadounidenses se sumaron al conflicto. Y acá viene esa parte, ¿verdad? Que yo mencionaba en la clase anterior. Hay que tomar, ¿verdad? Hay un bando y otro, ¿verdad? Y en algún momento los países tienen que optar por cuál van a apoyar. El continente asiático también vivió los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba en contra de China y a poco se realizó, ¿verdad? Inclusiones militares entre los países más cercanos. Y aquí es lo que hemos mencionado. Se tiene que tomar partido por alguno de los dos. El ejército estadounidense obtuvo un primer triunfo sobre Japón en 1942 al atacar a los japoneses en el mar Coral y de Midway. Por su parte, Japón prosiguió a un objetivo de ejercer dominio sobre el Pacífico y trató de apoderarse de Australia y las islas en Hawái. Acá viene otro acontecimiento importante, porque dentro de esta guerra vamos a encontrar que en junio de 1945 la ciudad japonesa Okinawa fue ocupada por el ejército estadounidense. Y acá empieza, ¿verdad? Este conflicto bélico horrible que atravesaron en algún momento. Y por eso es de que nosotros ya hablamos, ¿verdad? De este proceso. Y aquí dice, con una estrategia para terminar el conflicto, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, decidió utilizar la bomba atómica para derrotar a Japón. Con este propósito, el 6 de agosto se lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Entonces, acá ya la historia, ¿verdad? Nos permite establecer fechas a países quienes utilizaron este tipo de armamento por primera vez. Otra bomba se lanzó en la ciudad de Nagasaki. Esa misma noche, el presidente Truman lanzó un ultimátum al gobierno japonés, en el cual le indicaba la intención de los Estados Unidos de seguir la nueva arma para derrotar. El 14 de agosto, Tokio aceptó la petición de la rendición hecha por Washington, lo cual puso fin a más encuentros o conflictos dentro de este periodo. Lo que les decía, vean cómo quedaron las ciudades, ¿verdad? Es muy fácil poder ubicar las consecuencias de la Segunda Guerra, ¿verdad? Se establecen que Estados Unidos creó el Plan Marshall. ¿Y en qué consiste? Este Plan Marshall consistía, ¿verdad?, en la provisión de fondos para la construcción de países ocupados. Es decir, ¿se recuerdan aquella fase, verdad, de que ya el que perdió la guerra, ¿verdad?, ya no tiene más nada que hacer? Entonces, ¿qué va a hacer? Dice que fue la deuda por indemnización de guerra, fue condonada, es decir, ya no permitieron ese pago, el 60% aproximadamente de Alemania. Con respecto a los líderes nazis que participaron en el holocausto de judíos y grupos, la mayoría fue puesta a disposición de la justicia y muchos fueron condenados a pena de muerte. Hitler se suicidó juntamente con su esposa al verse sitiado por las tropas aliadas y considerar la inminente derrota. Como resultado de la guerra, al mando de José Stalin, ocupó parte oriental de Europa y con el paso del tiempo instauró los regímenes comunistas en otros países. Posteriormente, estos cambios políticos, ¿verdad?, dejaron esa tensión entre los que habían participado de esta Guerra Fría.
Existen muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias y muchas cuestiones de cómo realmente terminó, ¿verdad? Este señor Hitler. Se dice la más puntual que él estaba en un buque y que ahí mata primero a la esposa y después él se mata porque ya no había más nada que hacer dentro de la guerra. Otros dicen, ¿verdad? Que en algún momento pues él no murió de esa forma, que logró sobresalir y que anda todavía por ahí, ¿verdad? Eso no se sabe. Crímenes de la lesa humanidad y genocidio. Cuando nosotros decimos crímenes de la lesa humanidad es todo lo que agravia al ser humano. El genocidio es la muerte de personas en grupo, pero en grupo completo, ¿verdad? Por eso nosotros en algún momento también en Guatemala se ha hablado de genocidio, se ha determinado también con el término de tierras arrasadas, porque este término establece en un momento determinado que no murió uno, no murieron 50, sino fueron miles de personas que a través, ¿verdad?, de estos crímenes y de estas situaciones, pues terminaron y exterminaron, ¿verdad?, prácticamente al ser humano. Entonces, acá dice, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU se declaró como crímenes de lesa humanidad todos los actos que formen parte de un ataque generalizado. Aquí no importa qué tipo o a qué personas, porque también genocidio se pensó que era solamente a la población civil que era indígena o pobre, por ejemplo. No, este es generalizado. Estos crímenes incluyen asesinatos, exterminios, esclavitud, lo que comprende deportación o traslado forzoso de poblaciones. En este caso, la privación libertad física, y ya nosotros sabemos, ¿verdad? Todo lo que comprende una libertad física. Sumado a ello, torturas, violaciones, prostitución forzada, violencia sexual, persecución y todo lo que comprende el daño a la persona en forma generalizada. Por eso hablamos nosotros de una lesa humanidad. Todo lo que provoque un daño, una lesión al ser humano, ya sea psicológico, físico, verbal, ¿verdad? De todas las formas que puedan existir, lo establece como crimen. Dentro de los crímenes de la lesa humanidad, el genocidio es uno internacional que tiene sus propias características. Término acuñado a Rafael Lemkin, un abogado polaco-judío, mediante la combinación del término griego geno, que significa raza o tribu, y por eso les decía al inicio que pues, se pensaba que solo genocidio era cuando eran personas de etnia cultural. El latín sidio matar, describir la política nazi del exterminio, ¿verdad?, que tuvo hacia los judíos. Aquí en Guatemala, lamentablemente, también hubo un genocidio en los años de la época de 1960, 70, 80, casi que algunos, ¿verdad?, los 90, pero fueron 30 años que se tuvo en Guatemala de este tipo de situación. A veces el resultado polémico y la controversia del tema de la tipificación de las leyes de las masacres cometidas durante estos conflictos armados, ¿verdad? Tienen criterios distintos para poderlos establecer. Y les vuelvo a repetir, ¿por qué criterios distintos? Porque ustedes pueden observar que eso se dio en la Segunda Guerra Mundial como principio y nosotros todavía, después de esas fechas, pues se mantuvo, ¿verdad? Los genocidios históricos. Genocidio, acciones para destruir total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Tipos de acciones, una matanza, integrantes de los grupos, lesión grave, ¿verdad? Física o mental, sometimiento intencional a un grupo como tal, medidas destinadas a impedir nacimientos dentro de sus grupos, el traslado de fuerza de niños de grupo a otro. En Guatemala, hablamos en 1982 a 1983, 1771 personas, ¿verdad? De la etnia Ishim. Esto es mentira, les he dicho en muchos casos, ¿verdad? Son miles y miles de personas que murieron. Y luego en Ruanda, uno de los mayores crímenes contra la humanidad en la historia, este, 1 millón de personas, entre ellas 200.000 mujeres fueron violadas por actos de violencia entre Hutus y lo que eran los Tutsis. Entonces acá, ¿verdad? Vemos cómo se desarrollan estos elementos. Y aparecen otras nuestras dos actividades. Entonces, por favor, vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a cambiar de espacio. Solo como siempre les voy a robar unos minutitos, ¿verdad? Estamos ya a las 5, entonces a las y 10, pues hacemos cambio.
porque no los puedo mantener aquí, ¿verdad? Sentados como tal. Entonces, por favor, vaya a tomar un poquito de agua, oxigénese, vaya al baño, estírese un poquito, por favor, y luego pasamos a la siguiente clase. ¿Alguna duda al respecto con el tema? Perdonen, antes de continuar. No, Miss, todo bien. Gracias, Sua, muy amable. Entonces, vamos a descansar unos minutos y continuamos en el próximo periodo con el otro tema de este curso, por favor.